Bueno, pues vamos a continuar con la unidad 10 de nuestro taller de mi experiencia con Dios, titulado La voluntad de Dios y la Iglesia. Y como hemos estado repitiendo, ¿de qué se trata todo? De cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Y pues vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Comprendemos bien el concepto de iglesia? Quiero compartirte estas dos escrituras. Colosenses 1:18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y también tenemos Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 22, perdón, del 19 al 22, que dice: Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que podemos ver en estas escrituras y a lo largo del Nuevo Testamento? Bueno, pues que la iglesia de Cristo es una creación de Cristo. Sea, no fue una idea de uno de los apóstoles, no fue la idea de un ser humano, fue la idea, el plan de Dios. Y la iglesia es un cuerpo vivo y es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, pues lo integramos todos aquellos que hemos decidido seguirlo, que hemos decidido eh, comprometernos con Él. Cristo es la cabeza. Él es quien dirige todo, no una persona, sino Dios mismo. Y cada miembro es importante. Ninguno es más, ninguno es menos importante a los ojos de Dios. Todos, cada uno de los miembros es importante. Y la iglesia está en una misión, es un instrumento para poder llevar la salvación a otras personas, pero también es un instrumento de Dios para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y pues los autores de este libro de mi experiencia con Dios mencionan esto acerca de el deseo de Dios para la iglesia. ¿Cuál es ese deseo? Que sea santa y pura, que esté unida y que haya amor fraternal entre los miembros. Y lo vamos a ver un poco más a detalle. ¿Cuánto en nuestro corazón y en nuestra mente también está esto? ¿Compartimos ese deseo de Dios o nuestra idea es distinta? Ahora bien, ¿cuál es el plan de Dios para el buen funcionamiento de la iglesia? Podemos ir a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Dice: En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice: Jesús es anatema, y nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a cada uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro
diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Pues, primeramente, una parte muy importante del plan de Dios es la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Cada verdadero discípulo de Jesús tiene dones espirituales que el Espíritu Santo le da y que son para ponerlos al servicio de Dios y de su iglesia. El Espíritu Santo lo tenemos todos los creyentes que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos sido bautizados por inmersión en agua. En ese momento, en el momento del bautismo, se hace efectiva nuestra salvación. Recibimos el perdón de los pecados y recibimos también el Espíritu Santo. Y aquí esta escritura habla de dos tipos de dones, los ordinarios y los milagrosos. Y pues en ocasiones anteriores hemos hablado acerca de este tema, así que no voy a profundizar en él, pero lo importante en esta unidad pues es que estos dones sirven para edificar la iglesia, son para el bien de todos los miembros de la iglesia. Ya hemos hablado acerca de que pues tener o no tener ciertas habilidades no debe ser un límite para unirnos al plan que Dios nos llama. Sin embargo, hay otro aspecto que necesitamos cuidar. Muchas ocasiones Dios derrama sus dones sobre nosotros, pero podemos caer en utilizarlos de forma egoísta. ¿A qué me refiero? Cada uno de nosotros, antes de convertirnos, teníamos ciertas habilidades. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, después de bautizarnos, quizás pudiste llegar a darte cuenta que algunas cosas se te facilitaban más que antes. Por ejemplo, el hablar en público, el tocar algún instrumento musical, el relacionarte con otras personas, etcétera. Tristemente, algunos pueden llegar a utilizar lo que Dios les dio solamente para obtener ganancias para ellos, para ser beneficiados ellos mismos. Y no es que esté mal que podamos utilizar nuestras habilidades para, pues, obtener lo necesario para comer, para tener un lugar donde dormir, para poder cuidar de nuestra familia. El problema es que no utilicemos los dones de Dios para servir a Dios y a las demás personas, que sea solamente para nosotros. La pregunta es, ¿para qué estás utilizando los dones que Dios te ha dado? ¿Para qué utilizas los dones que Dios te da? Si no ha sido para servir a Dios, si no ha sido para ayudar a su iglesia, hoy es importante que podamos hacer ese cambio. Hoy es importante que puedas caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si ya lo estás haciendo, sigue así. Es lo que a Dios le agrada. Quiero que me acompañes ahora a esta escritura que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 31. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy de parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Por el contrario,
La verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Continúa en el versículo 23. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones. Fíjate, la iglesia, decíamos, es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Lo que pasa con cada miembro del cuerpo, es decir, con cada miembro de la iglesia, afecta a todo el cuerpo. Por ejemplo, hablando de nuestro cuerpo, cuando comes una rica sopa o un guiso exquisito, pues tu paladar lo disfruta, tu estómago lo disfruta y a la vez, pues te sientes bien en todo tu cuerpo. De la misma forma, cuando te duele una uña del pie, aunque parezca que no tiene mucha importancia, aunque parezca que es una parte muy pequeña, la realidad es que todo el cuerpo sufre. Y esto que podemos verlo pasando a nivel físico también ocurre a nivel espiritual con la iglesia de Dios. Lo queramos ver o no, lo que ocurre con un miembro en la iglesia afecta a toda la iglesia. Por lo tanto, cuando un miembro recibe honor, todos los demás deberíamos alegrarnos, no envidiarlo, no criticarlo, no decir, ah, no, no se lo merecía. No, alegrarnos con él. Si un miembro en la iglesia sufre, deberíamos buscar sentir empatía con ese hermano, con esa hermana, y dolernos con él, dolernos con ella, tratar de apoyarlo en lo que podamos, unirnos en corazón con aquel que sufre. Si un miembro se aleja de la iglesia, si no quiere servir, si no tiene deseo de ayudar, lo que pasa es que, o lo que ocurre, lo que va a ocurrir es que toda la iglesia va a sufrir. Hermano, aunque no lo queramos aceptar, lo que cada uno de nosotros haga no solamente nos afecta de forma individual, afecta a toda la iglesia, a toda. Todo don es importante, hermano, y cada miembro es importante. Jesús es quien dirige la iglesia y él considera a cada uno de nosotros igualmente valioso. Entonces, nunca te permitas pensar que no eres importante para Dios o que no eres importante para la iglesia. No es así, hermano. Igual como podemos ver ahí en la imagen, el cuerpo humano con todas sus partes, cada una de ellas tiene una función especial e importante para el resto del cuerpo. Cada una, desde la más pequeñita hasta la más grande. Todos, todos debemos obediencia a la cabeza, es decir, a Cristo. Mientras nos mantengamos apegados a la palabra de Dios, mientras nos mantengamos unidos al mensaje de Cristo, pues seguiremos siendo su iglesia. Si nos apartamos de su palabra, siguiendo hombres u otras ideas,
y no a Dios, pues dejaremos de ser su iglesia. Él ya no será la cabeza y nosotros no seremos más el cuerpo de Cristo. En la iglesia, entonces hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Tiene un funcionamiento holístico, es decir, que funciona, aunque estamos compuestos o la iglesia está compuesta por diferentes partes, funciona como un todo unido. Si uno recibe honor, cada miembro, cada uno de los demás, debemos alegrarnos y si uno sufre, ayudarlo, sufrir con él. Y aunque hay diferentes dones que el Espíritu Santo ha dado, todos, todos obedecen a la cabeza que es Cristo. La pregunta es, ¿qué haces para ayudar a que el cuerpo de Cristo esté unido? Así como ves ahí en la imagen de la derecha. Ahí estamos, cada uno, cada miembro de la iglesia está ahí, formando parte del cuerpo de Cristo. ¿Te preocupas por los demás o solamente te preocupas por ti mismo? Imagínate una situación. ¿Qué pasaría si te duele el estómago y tu mente le dice a tu mano que vaya y agarre la pastilla para contra la infección estomacal y que pues la ponga en tu boca y puedas entonces tomarla, pero que la mano no quisiera hacer caso y dijera, es que me duele la uña y entonces no lo hace, desobedece las órdenes de tu cerebro. ¿Qué va a pasar? Pues el estómago va a sufrir, pero la enfermedad si no se atiende va a crecer y puede deteriorar inclusive la salud de todo el cuerpo. Y a veces así pasa, hablando espiritualmente con la iglesia. Creemos que solamente nosotros sufrimos o que solamente nosotros tenemos problemas, pero la realidad es que no es así. Todos padecemos por situaciones complicadas en algún momento de nuestra vida. Si nos ayudamos unos a otros, entonces estaremos obedeciendo a la cabeza, que es Cristo. Tal como el cerebro le da órdenes a la mano de que agarre la pastilla para que se la lleve a la boca, ¿sí? Cuando nosotros ayudamos a los demás en la iglesia, estamos también obedeciendo a Cristo, obedeciendo a nuestro Señor. Al ayudar a otros, ayudamos también al cuerpo entero, ayudamos a la iglesia y por lo tanto también nos ayudamos a nosotros mismos. Como en el ejemplo que te da, una vez que el estómago funcione bien, ¿qué va a pasar? Pues va a poder seguir ayudando a la digestión de los alimentos y va a pasar a los intestinos todos los nutrientes y de ahí a la sangre y después esos nutrientes también van a llegar a la mano, a las células de la mano. Y así es espiritualmente hablando. Cuando nos ayudamos unos a otros, también nosotros mismos somos beneficiados, pero sobre todo estaremos obedeciendo a nuestro Señor. ¿Qué hacemos? Te decía, para buscar la unidad. Buscamos hacer actividades que nos unan como miembros de la iglesia unos con otros. Nosotros mismos buscamos unirnos con los demás o nos estamos haciendo a un lado. Hermano, nos necesitamos. Unos a otros en la iglesia nos necesitamos para seguir creciendo espiritualmente. Necesitamos unos de otros para ayudarnos a continuar en esta batalla espiritual. No lo olvides, estamos unidos. Todos tenemos el mismo espíritu. Ahora, ¿qué parte del cuerpo crees que eres tú? Fíjate, hay una historia que tiene el libro de Henry Blackaby. Te la quiero leer para hablarte algo al respecto. Dice, anteriormente mencioné a Eva Bates. Ella era una viuda jubilada que vivía en una granja. Era una de las mujeres más dedicadas a la oración que he conocido. Nuestra iglesia era el cuerpo de Cristo y llamábamos a la hermana Bates una rodilla. Dios la puso en el cuerpo como una poderosa persona de oración. Yo solía enviar a los nuevos creyentes a aprender a orar con la hermana Bates. Ella enseñó a muchos. Cuando empezamos nuestro ministerio en la universidad, la hermana Bates no sabía cómo funcionar en el cuerpo en cuanto a ese aspecto en particular. ¿Quién podía equiparla para ese nuevo ministerio? El obrero encargado de la obra estudiantil lo hizo. Le indicó a Eva cómo orar por la universidad. La hermana no cambió su papel en el cuerpo. Simplemente
aprendió cómo ser una rodilla en el ministerio de la universidad. A los estudiantes creyentes se les decía: cuando vayan a hablar del Evangelio con alguien o tengan una tarea particular en su ministerio, compártanlo con la hermana Bates. Ella orará por ustedes. Así fue que un estudiante llamado Wayne le dijo a Eva: el próximo martes hablaré con Douglas. ¿Orará usted por mí? Ella dijo que sí. Dejó a un lado lo que estaba haciendo y se puso a orar a la hora en que Wayne debía estar testificándole a su amigo. Lo hacía así cada vez que alguien le informaba lo que iba a hacer. Solo una mano estaba tocando los predios universitarios, pero el cuerpo entero estaba bien concertado y unido entre sí. Cada parte funcionaba donde Dios la había colocado, de modo que esa mano pudiera ser eficaz. Como 3 meses más tarde, un joven pasó al frente durante la invitación. Tuve el gozo de informarle a la congregación: hermanos, este es Douglas, que acaba de entregarse a Cristo. Miré a la hermana Bates, que estaba conmovida y llorando. Nunca había visto al joven, pero por 3 meses había orado por él. ¿Quién ganó a Douglas para el Señor? El cuerpo lo hizo. Fíjate qué interesante. ¿Cómo la conocían a Eva Bates? Como una rodilla, porque se la pasaba orando por los demás. Se la pasaba de rodillas orando por los demás. Ese era su ministerio. Y quiero preguntarte, me gustaría que pusieran ahí por el chat, ¿qué parte del cuerpo crees que eres tú? ¿Con qué parte del cuerpo te identificas más en la iglesia? En cuanto a que te sientes que ese es tu llamado o ese es en lo que has servido y ¿por qué? ¿Por qué sientes que eres esa parte del cuerpo? A ver, me gustaría que pudieran ponerlo. Ajá, a ver, pero también pongan por qué. ¿Qué parte del cuerpo se identifican más y por qué? Por ejemplo, aquí hay Gustavo se considera oreja, considera que es bueno escuchando. Sí, exactamente, no cualquiera sabe escuchar. Juan nos dice que es rodilla por la oración, está en el grupo de centinelas. Ajá. Sinaí se considera ojo. Ajá, y nos dice que se considera mano porque le gusta servir. Ok, bueno, pues cualquier, cualquier parte del cuerpo que te consideres, cada una es importante, hermano. Cada una. Y cada una tiene una función dentro de la iglesia. Nunca pensemos que somos menos importantes o que lo que hacemos es menos importante o de menos influencia para la iglesia. Por el contrario, cada parte es importante. Por eso es tan trascendental lo que pasa con cada uno de nosotros. Así como dice la Escritura, cuando uno sufre, todo el cuerpo sufre, hermano. Entonces, interesante, pues sigamos ahí trabajando en esas áreas que han podido identificar. Ahora, siendo un solo cuerpo, ¿cómo sería una forma más espiritual de escuchar la dirección de Dios, pensando en general para la iglesia? Fíjate, hay algo que comentan los autores del libro de Mi experiencia con Dios acerca de cuál sería una forma más espiritual. Digo así, resumiendo, pues es realizar tiempos de oración previos a tomar una decisión. Ese sería como que el primer paso. Si estamos pensando en que vamos a tomar decisión sobre qué vamos a hacer o hacia dónde debemos de dirigirnos como iglesia, algo que es muy importante es que antes de tomar esa decisión vayamos primero en oración para ir a buscar a Dios y ver qué es lo que Él nos responde, qué es lo que nos muestra. Realizar obviamente estudios bíblicos previos, un estudio, una meditación en las escrituras para ver hacia dónde Dios nos quiere dirigir. Y ya el día que sea la reunión donde se van a tomar las decisiones, pues llegar y preguntar, a ver, con toda la oración que hemos hecho y con toda la dirección que hemos recibido de parte de Dios, a ver, ¿cuántos perciben que Dios nos quiera llevar en tal dirección o en aquella dirección? A, B, C, D. ¿Cuál creen? Tratando de esa forma de discernir espiritualmente qué es lo que Dios quiere.
Más que el hecho de ver cuántos, porque a veces hemos hecho eso, a ver, votemos, ¿no? Para ver qué hacemos. Más que eso es ir con Dios, buscar su guía y entonces ver qué es lo que Dios nos ha mostrado y poder hablarlo y a partir de ahí poder tomar una decisión. Necesitamos cambiar la forma de tomar decisiones tanto personalmente como en grupo para que esa toma de decisiones sea más espiritual. Y pues, ¿cómo es que la iglesia puede experimentar a Dios? ¿Qué es la otra parte de lo que estamos viendo? Vamos allá a Romanos capítulo 12 versículo 1 al 21. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da, con liberalidad, el que dirige, con diligencia, el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y lo que acabamos de leer prácticamente son las pautas divinas para el cuerpo de Cristo. O sea, imagínate, es como el reglamento divino de cómo la iglesia puede funcionar y experimentar a Dios. ¿Y cuáles son estas pautas? Dice, ofrecernos como sacrificios vivos y santos. Eso fue lo que acabamos de leer. Transformar nuestra mentalidad de la mentalidad del mundo a lo espiritual. Dejar a un lado el orgullo y la arrogancia. Valorar a cada miembro, a cada hermano. Apreciar los dones de cada uno. Valorar lo que cada uno hace. Amarse sinceramente unos a otros. Servir a los demás. Perseverar en la oración, no cansarse, ayudar al necesitado, tener empatía con los demás, nada de rivalidades ni venganzas. Esas son las pautas de cómo Dios quiere que vivamos en la iglesia. Fíjate esta cita de Henry Blackaby. Una iglesia llega a conocer la voluntad de Dios cuando el cuerpo entero llega a comprender lo que Cristo quiere que haga. Si cada uno de los miembros de la iglesia
nos esforzamos por vivir estas pautas y nos esforzamos sinceramente en obedecerlas, lo que va a ocurrir es que vamos a experimentar a Dios en la iglesia. ¿Sí? Así como habíamos visto que la obediencia es necesaria para poder experimentar a Dios en nuestras vidas, también esto ocurre a nivel de la iglesia. No podemos caer en el error de tratar a la iglesia de acuerdo, pues, a nuestros sentimientos o nuestras emociones o nuestros gustos. Debemos obedecer a Dios también en esta área. Es la única forma en que como iglesia vamos a poder experimentar a Dios, hermano. Y eso depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está involucrado en esto. Y pues finalmente la escritura para memorizar, Romanos capítulo 12 versículo 5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. La escritura para recordar que somos personas diferentes, pero todos estamos unidos por medio de el Espíritu Santo y estamos unidos a Cristo. La tarea, pues repasar esta clase y la escritura de memoria. Y esto fue la unidad 10, la voluntad de Dios y la iglesia.